sacerdote de la diócesis de Vic, de familia menestral, artesana, sus padres eran artesanos de la piel. Se formó en el seminario de Vic y en la Universidad de Cervera, doctorándose en teología el año 1834. Estamos en esta época convulsa de las revoluciones liberales, las guerras carlistas, las luchas intestinas en el seno mismo del liberalismo, ¿no? Conservadores, moderados, progresistas, radicales. Balmes vio con claridad el conflicto entre la revolución y la tradición. Y la emergencia de una nueva época, caracterizada por el triunfo progresivo en lo cultural, en lo social y en lo político de las consecuencias de la doctrina protestante. El protestantismo es lo que está triunfando. Está triunfando, no como confesión, porque la gente no dice que es protestante, pero su esquema mental, su forma de juzgar la vida social, es profundamente deudora de tesis protestantes sin saberlo. Entonces Jaime Balmes tiene una profunda conciencia de esto y escribe una obra que es respuesta a otra obra. Ahora lo iré mencionando. Esta obra se llama El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea. Se publicó entre el año 1842 y el año 1844. Jaime Balmes murió el año 1848, el año de la Revolución, cuando el socialismo irrumpe en la escena europea. Tuvo inmediata repercusión internacional. En francés casi se publica al mismo tiempo que la edición española. Y como el francés era una lengua muy habitual, ya se difundió por toda Europa. Se tradujo también en inglés, para Gran Bretaña y Estados Unidos, en italiano, con múltiples ediciones, en alemán, en checo, en polaco, en húngaro y en portugués. Pensemos que el ensayo de Donoso Cortés es del año 1851. Digamos que son los dos gigantes del pensamiento católico español. En primera línea con los grandes pensadores europeos de su época. Aunque con el mismo fin, Balmes es más sociólogo y filósofo de la historia. Donoso, en cambio, prefiere un enfoque más metafísico, más teológico, más providencialista, y escriben con un ánimo distinto. Balmes es más sereno y racional. Donoso Cortés escribe con el fervor casi místico del converso, elevado a una mirada muy sobrenatural de la historia. Y ahora concretemos esta obra de Balmes, El protestantismo comparado. La obra de Balmes es respuesta a otra obra, que en su época tuvo bastante difusión. Esta obra, recogida por Guizot. Guizot era el primer ministro de este gobierno nacido de la Revolución de 1830, llaman la Revolución Gloriosa en Francia, que instauró el régimen de la monarquía de Orleans, la monarquía burguesa de Luis Felipe de Orleans, que duraría hasta 1848, apenas 18 años. Es aquello de enriqueceos, es el rey burgués. Es el triunfo del liberalismo doctrinario en Francia, que duró nada, porque en su seno ya contenía su propia destrucción con lo que sería la manifestación del socialismo y del comunismo. Bueno, vayamos a la tesis de Guizot. Guizot, primer ministro del rey Luis Felipe de Orleans, que es la rama segunda de los Borbones, la formula en su obra Historia de la civilización en Europa, que es parte de un curso que él dictó en la Sorbona entre el año 1828 y el año 1832, titulado Curso de Historia Moderna. Para Guizot, y esta es la tesis fundamental, para Guizot, el protestantismo ha sido el motor de la libertad y del progreso en Europa. Esta es la tesis fundamental, contra lo cual va a escribir Jaime Balmes. Dice, esto no es en absoluto cierto. Menéndez y Pelayo dice de esta obra, de la obra de Guizot, dice lo siguiente en un congreso internacional de apologética, el año 1910, dice esto: el que por espíritu sectario o por estrechez de criterio pretendió borrar de la historia de la civilización europea el nombre de España, no parecía muy calificado para ser maestro de españoles, y sin embargo aconteció todo lo contrario. Comillas, luego seguiré. Lo digo esto porque
como ustedes saben, toda la historia de la Europa moderna es una historia sin España. La han contado fundamentalmente los protestantes ingleses. La gran historiografía de Oxford, el diccionario Larousse, la enciclopedia británica, la mayoría de grandes tesis interpretativas de la historia contemporánea y moderna. España es una cosa absolutamente anecdótica que, gracias a Dios, está superada, ha desaparecido del teatro de la historia, no aportó nada valioso y por eso no hablamos de España, hablamos siempre de Inglaterra, hablamos del papel de Francia y la Ilustración, hablamos de la filosofía alemana, pero para nada se habla de España como un protagonista nuclear de la historia de la humanidad, no de Europa, no, de la historia de la humanidad en todos los tiempos, hasta que la misma España, como va a decir el mismo Menéndez y Pelayo en este discurso, abro comillas, ese primer curso de historia de la civilización, que hoy nos parece el más endeble de los libros de Guizot y el que menos manifiesta sus altas dotes de investigador crítico, fue en algún tiempo el Alcorán de nuestros publicistas y hombres de Estado. O sea que el mismo Menéndez y Pelayo está poniendo al descubierto que los que en España se han autodenominado a sí mismos innovadores, modernos, lo que llamaríamos los progresistas, ¿no? Nosotros somos progres. No queremos ser como estos españoles antiguos de la Inquisición, de los conquistadores y de la tumba del Cid. Estas cosas nosotros no. Somos modernos, queremos ser europeos. Entonces, dice Marcelino Menéndez y Pelayo, dice, fíjate, todos los grandes gobernantes de la España contemporánea son deudores de las tesis de Guizot. Esto quiere decir que de algún modo Balmes está anunciando lo que Menéndez y Pelayo ya vio 50 o 60 años más tarde, y es que la cultura sociológica, política e histórica en España se ha vuelto de raíz protestante, porque nuestros gobernantes, y siempre son las élites las que marcan la dirección por la cual va a desarrollarse la construcción de una identidad colectiva, estas élites se han vuelto cultural y sociológicamente protestantes, aunque luego van a misa, comulgan y se dicen católicos. El mismo Guizot aludirá a la obra de Balmes en su 6ª edición, al afirmar que su obra ha sido contestada por 3 celosos y honorables defensores de la Iglesia Católica, y se refiere de estos 3, uno es Donoso, otro es Balmes y otro que es Gorini, un italiano. Bien, aquí tenemos pues la idea fundamental de la obra de Balmes. Dice, sigo citando a Menéndez y Pelayo en este discurso en la sesión de clausura del Congreso Internacional de Apologética, el año 1910, dice esto, por ejemplo, dice, su plan, dice comillas, no estudiaba el protestantismo en su esencia dogmática, ni en la variedad de sus confesiones, sino en su influjo social. Leo más abajo. Se convirtió en uno de los más excelentes tratados de filosofía de la historia que con criterio católico se han escrito. Por tanto, comillas, algún momento u otro esto se ha de leer, porque es muy interesante y muy sugerente. Comillas, el adversario que verdaderamente combate Balmes en aquel libro, sin salir del campo de la historia, es la escuela ecléctica, y su expresión más concreta en el doctrinarismo político que se había enseñoreado de las inteligencias más cultivadas de España. O sea, Menéndez y Pelayo en este sentido es continuador espiritual y moral, intelectual, del pensamiento de Jaime Balmes. ¿Por qué dice esto? ¿Qué es esto de la escuela ecléctica? Estos son los liberales que piensan lo siguiente. Hay una minoría que ha entendido que la historia avanza necesariamente, esto es protestante, el destino. El destino de la historia es el triunfo de la libertad y la democracia. Esto es protestante. El destino, la creencia en el destino. ¿Ya? Entonces, como nosotros lo hemos entendido, somos la inteligencia que hemos de regir a los pueblos. De ahí la idea del liberalismo doctrinario o del moderantismo, del voto censatario. ¿Quién puede votar? Solo una minoría.
Y esta minoría, ¿quiénes son? Los ricos, porque se entiende que la inteligencia, el desarrollo económico y la capacidad para gobernar los pueblos van de la mano. Por eso solo pueden votar los ricos, y los ricos pueden dirigir los pueblos, porque en ellos la providencia manifiesta un don extraordinario, que es el de la inteligencia, el de la riqueza, y han de asumir la conciencia de que dirigen los pueblos hacia la democracia y la libertad, que es el final de la historia. Esto lo hemos tenido hace muy poco. La idea norteamericana, fundacional de los Estados Unidos, de la cual muy especialmente el Partido Demócrata es su gran portavoz, más incluso que el Partido Republicano, es que la misión de los Estados Unidos es difundir y llevar a la humanidad entera al estadio definitivo de la democracia y la libertad. Por eso, en tiempo de Obama, todas las primaveras árabes, ha caído el comunismo, ahora ya está claro, estamos en un estadio nuevo de la historia. ¿Qué es lo que ahora hemos de hacer? Estos dictadores que servían a nuestros intereses para refrenar el comunismo en ciertas zonas del mundo árabe, ahora hemos de permitir que caigan para que emerja la llamada de la providencia, es decir, del destino histórico, no de la conciencia humana, del destino histórico hacia la libertad y la democracia, y así ha acabado toda la primavera árabe, en el triunfo del islamismo radical, porque es evidente que estos pueblos, para llegar a la democracia y para llegar a la libertad, como dice Jaime Balmes, hubieran necesitado siglos de Edad Media y de acción civilizadora de la Iglesia Católica. Como no lo han tenido, no pueden llegar a crear sociedades libres. Bueno, ya establezco aquí una cierta diferencia de las tesis herederas del protestantismo y de las tesis herederas de la idea de que solo la Iglesia Católica es capaz de civilizar a los pueblos. El protestantismo, por lo tanto, es una respuesta a la interpretación de la historia presentada por Guizot, y es una defensa del modo católico frente a las tesis liberales del progreso, que conduce necesariamente al triunfo de la democracia y de la burguesía liberal. Un aspecto que trata Balmes en su obra, la idea del progreso. La idea del progreso, de la cual ya he anunciado algo, consideran tanto Guizot como Balmes, hombre, la bondad del progreso, a quien no le gusta, ¿no? Que venzamos las enfermedades, que consigamos multiplicar la producción de alimentos, que consigamos mejoras técnicas, porque además es un mandato bíblico, creced, multiplicaos, dominad, señoread la tierra, ponedla al servicio del plan de Dios, para que el hombre alcance su plenitud. Faltaría más. ¿Quién es enemigo del progreso? No vamos a coger los teléfonos y tirarlos por la borda y volvernos todos a la selva, porque nos parece que así en contacto con la naturaleza vamos a ser más puros. Esto es una tesis que también tuvo sus seguidores en el siglo XVIII y que con ciertas formas de ecologismo y vegetarianismo, no sé, estas cosas así modernas, ¿no? Pues tiene su continuidad en este naturalismo que niega que el hombre esté llamado realmente a dominar la tierra. Más bien lo consideran que el hombre es el cáncer de la tierra. Bueno, pues ambos autores sí que consideran que el progreso es un bien. En esto coinciden. Ahora ve aquí una diferencia notable. Guizot pertenece a la escuela liberal y, por lo tanto, Guizot, que es en cierto modo hegeliano, defiende que el conflicto es el motor de la historia. Por eso todos son partidarios de la revolución, porque es la revolución la que cambia a los pueblos. La Iglesia nunca revolucionó a los pueblos, sino que los fue transformando interiormente por la transformación de sus almas, sus costumbres, su orden político, su conciencia, su orden social. Pero aquí no. Guizot, que es deudor de Hegel, cree que el conflicto es el motor de la historia. Claro, esta idea lo que hace es presagiar el marxismo. O sea, por una parte, él como liberal defiende la revolución liberal contra una sociedad pues aristocrática, señorial, llamémosle incluso absolutista o feudal. Por la revolución triunfa la burguesía. Hombre, pues ahora, ¿por qué no? Por la revolución va a triunfar la clase proletaria. Por lo tanto, el liberalismo contiene en germen la idea de la revolución comunista, que es lo que va a rebasar precisamente el año 1848 en Francia, va a rebasar y arrasar con este régimen burgués liberal de la monarquía de Luis Felipe. Es la lucha de clases lo que hace progresar la historia. Bueno, para Bay
Para Guizot, pues es un providencialista en este sentido de que el destino conduce la historia, no la conciencia y la libertad del hombre, no la acción civilizadora, sino el destino. Es una fuerza del destino. Esto es una cosa muy romántica y es muy poco católica y muy poco cristiana. El destino lleva al triunfo de la burguesía por la revolución y solo la burguesía, es decir, la inteligencia, lo ha entendido, que ellos deben ser los protagonistas de la historia. La democracia, hemos dicho, pues es el fin de la historia. Es un determinismo bajo bandera de libertad. Somos portadores de la libertad, pero estamos mandados por una determinación histórica, con lo cual ya me dirán la libertad en qué consiste.